viene la senadora Antares Vázquez Alatorre y les mete un cachetadón con guante blanco, diciéndole, ah, canijo, acuérdense cómo era antes y cómo es ahora. Vamos a ver cómo en la misma sesión la senadora Vázquez Alatorre les mete su periodicazo a estas personas que nada más, híjole, no. Es como dicen, chingar por chingar, así, tal cual. Corre video. Realizar esta ronda a la senadora Antares Vázquez Alatorre del Grupo Parlamentario Morena hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Pido considerar los 9 minutos de mi antecesora. Al pueblo de México, en el análisis de este cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador, ayúdenos otra vez a seguir desmontando las mentiras de la derecha. Sin duda, la política social es la parte medular de la gestión del presidente López Obrador, que quedará inscrito en letras de oro en el corazón del pueblo de México. No en recintos y en cosas, pero además esta política social es como limón y sal a un grupo de lombrices para la oposición, ¿eh? Les duele, les arde y se retuercen. ¿Por qué? Miren, vamos a ver por qué. Porque a la oposición, el pueblo de México nunca le ha importado, nunca. En este gobierno vamos a comenzar a ver algunas cosas. Se ha visibilizado y fortalecido a los pueblos indígenas y afromexicanos, cosa que nunca había ocurrido, siempre marginados, siempre olvidados, siempre dejados. Ahora estos pueblos han sido visibilizados a través de acciones sociales específicas, de apoyo a empresas comunitarias, de apoyo a programas turísticos específicos para ciertos grupos étnicos. Se ha dado un apoyo impresionante para servicios básicos de los que carecían: agua, drenaje, saneamiento, para atención de su salud, con hospitales y centros de salud comunitarios en donde nunca había nada y nadie quería ver. También ha habido proyectos de mitigación del impacto del cambio climático en las regiones donde estas personas viven, que siempre habían estado marginados. Eso es una cuestión. Otro tema, educación. Ay, mis vidos lindos. Miren, pueblo de México, a la oposición, cuando quieren, se acuerdan de la pandemia. Cuando no, haz de cuenta que no pasó la pandemia. Entonces México retrocedió en indicadores educativos. Y ahorita decían en el ciclo escolar 2021, pandemia, ¿cuándo llegó? 2021 precisamente. Claro, todos los niños y niñas se fueron a sus casas, pero no se desatendieron. La escuela en casa fue un programa emergente exitoso que permitió, pues, por lo menos solventar mucho del rezago que se iba a dar a partir de la pandemia. Tan es así que muchos países están ahora buscando este programa mexicano para poder replicarlo en sus territorios. Entonces, se les olvida la pandemia en ese momento. Pero miren, también dicen sus lugares comunes, miren, ya aburren con el tema de las guarderías. Cuando se acabó, las guarderías de la derecha se acabaron porque eran negocios al amparo del poder, pero los recursos están en manos de las madres y padres de familia de esos niños. Otro tema, este es ya más reciente, quitaron las escuelas de tiempo completo. Vamos a ver con datos. México tiene alrededor de 250,000 escuelas en todo el territorio nacional. ¿Saben cuántas en el mejor momento hubo apoyadas de escuelas de tiempo completo? 28,000 y ya. De esas 28,000, unas tenían 3 horas adicionales, otras tenían 1 hora adicional y solo 3,000 escuelas tenían apoyo alimenticio. Solo esos. ¿Saben que ahora, a partir de este año, de lo que se informa hoy, 110,000 escuelas, o sea, más del 40% de las escuelas mexicanas este año reciben apoyo de La Escuela es Nuestra, en donde con cambio en las reglas de operación, que dicen ellos que se ignoran, en las reglas de operación de este año está que los padres y madres de familia, igual que la comunidad escolar, pueden decidir dar alimentos y extender la jornada escolar. Entonces es mentira, como siempre. No hay programas sociales para la gente. 100% de adultos mayores a partir de este año que se reporta, de 65 años en adelante, tienen un apoyo. Todos los adultos mayores. ¿Por qué? Porque es la etapa en que ya no pueden trabajar muchos y lo merecen.
Más de 11 millones de niños, niñas y jóvenes tienen beca en este país. Más de 11 millones de niñas y de niños. Todos los niños y jóvenes con discapacidad tienen una pensión, los menores de 29 años. Y en poblaciones indígenas también hasta los 64 años. Y gracias a varios de los gobernadores de la Cuarta Transformación, las personas con discapacidad tienen el 100% una pensión. Entonces, ayúdenos, por favor, pueblo de México, a desmontar las mentiras de estas gentes. La gran crisis, porque hay el rezago educativo de México y además la pérdida de empleos. Y pandemia, jóvenes, pero con todo y pandemia, el máximo histórico de empleo formal en México se dio este año, en empleo formal ante el Seguro Social. Entonces hay más empleo. Se ha aumentado el salario mínimo de manera impresionante en estos 4 años y este año también. A maestras y maestros se les ha redignificado. Este año hubo un aumento importantísimo a maestras y maestros de los que tenían ingresos de lo más bajo, que ganaban por lo muy abajo de lo que un profesionista de otras áreas ganaba. Hoy se están homologando. Entonces, pueblo de México, ayúdenos a bajarle a las mentiras que replican y replican como loros en todos los medios que tienen a su alcance. ¿Es cuánto? Tome, qué madriza les acomodó. ¿Por qué? Porque recordamos cómo dicen que los programas sociales son programas clientelares, ¿no? Electorales, ¿no? Ahorita que regresamos a clases se habló de las escuelas de tiempo completo, ¿no? Y el dato que dio es escalofriante, amigas y amigos. 250,000 escuelas a nivel nacional, es lo que hay. De esas 250,000, solo 23,000 eran de tiempo completo. O sea, 25,000 eran de tiempo completo. Y luego de esas 25,000, unas aumentaban 3 horas a la jornada, otras 1 hora, otras 2 horas, pero no había un criterio uniforme. Y luego de todas esas, solo 3,000 escuelas tenían alimentos vespertinos. Fíjense, de 250,000, el 10% serían 25,000. El 1% serían 2,500, es decir, apenas un poquito más del 1%, amigas y amigos, recibían alimentación, que es algo de lo que mucho presumen de las escuelas de tiempo completo. Qué madre se les acomodaron, ¿no? Pensiones para otros mayores, pensiones para personas con discapacidad. Se dan salarios dignos y se tratan con dignidad a los maestros, no como antes. O sea, este gobierno ha avanzado, pero qué guamisa les acaba de acomodar a Antares Vázquez, de verdad, para callar bocas una vez más y además que queden una vez más humilladas estos choros de la oposición, porque decían, también lo de las estancias infantiles, ¿no? Cómo ponen el grito en el cielo, es que las madres trabajadoras ahora están muy perjudicadas porque las estancias infantiles ya no están y ya no tienen dónde dejar a sus niños, pero el apoyo económico los padres de familia lo siguen recibiendo con la intención de que sean los papás o el papá o la mamá, según sea el caso, padres solteros, madres solteras, puedan escoger a dónde van a llevar a sus hijos. Porque antes era, hay lugar aquí, aquí lo metes, aquí lo inscribes y ya. Y además, esos papás y esas mamás además tenían que pagar una colegiatura. Es decir, en las estancias infantiles recibían una lana por cada niño inscrito y todavía los papás tenían que pagar una colegiatura. Y como dicen, ¿no? Dependiendo del sapo es la pedrada, dependiendo de la zona donde estuviera la estancia infantil, será la colegiatura. Que estas colegiaturas podían ir. Yo recuerdo por ahí haber sabido de colegiaturas en estancias infantiles de 400 pesos mensuales. Una cantidad aceptable, pero pues si ya recibe una lana por chamaco, no veo por qué tuvieran que cobrar 400 pesos más. Bueno. Y había estancias infantiles donde llegaban a cobrar hasta 2,500 pesos mensuales por niño. Imagínate, había familias que tenían 2 niños. La diferencia era la zona donde estaba la estancia infantil. Obviamente la de 2,500 estaba en una zona de oficinas, donde el poder adquisitivo es medio alto, entonces sí se lo pueden permitir. Pero vuelvo a lo mismo, ¿por qué tenían que estar pagando colegiaturas cuando se daba por parte del gobierno una cantidad de dinero por cada niño inscrito para su manutención, para su mantenimiento, ¿no? Y recordemos, las estancias infantiles eran un beneficio para las personas inscritas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, los que tenían IMSS.
ahora ya no está ese programa, pero los papás y las mamás siguen recibiendo el recurso económico para atender a sus niñas y a sus niños, como se hacía en las estancias infantiles, ¿no? Entonces, después de este cúmulo de fake news por parte de Kenia López Rabadán, Lili Telles y de el señor Héctor de Mauleón, pues de repente ver estas declaraciones de Antares Vázquez Alatorre, pues son una tremenda madriza a ese cúmulo de noticias falsas, de verdad, que qué bueno, más senadoras, más legisladoras, más, no diría políticos, sino representantes populares como Antares Vázquez Alatorre, y menos Telles, menos López Rabadán, menos de Mauleones, en fin, amigas y amigos.